España es la gran favorita a ganar el Mundial 2026. Los dirigidos por Luis de la Fuente llegan al certamen con 31 partidos sin conocer la derrota en los 90 minutos. Con esto superan la mítica racha de 30 encuentros de Vicente del Bosque que los llevó a conquistar la Copa del Mundo y la Eurocopa. Y es que su actual plantilla no tiene nada que envidiarle a la de aquella época. No solo cuentan con uno de los futbolistas más cotizados del planeta, sino que es la única donde el 100% de sus jugadores militan en las 5 grandes ligas europeas. Nos sorprende entonces que Opta, una de las empresas de datos deportivos más importantes del mundo, la ubique como la principal candidata a quedarse con el título. Pero eso no quiere decir que ninguna otra tenga oportunidad. De hecho, lo interesante es entender cuán probable realmente es que se le dé a la roja y qué probabilidad tienen las demás selecciones de arrebatarle el título. Para entender cómo llegó Opta a las conclusiones que veremos ahora, lo primero que debemos hacer es descifrar de qué manera funciona su modelo de predicciones. So our predictions model is often referred to as the Opta supercomputer in the media world. Él es Johnny Whitmore, director de análisis de datos en la compañía. So sadly, it's not as glamorous as a giant computer in our London office. It's built by a brilliant team of data scientists that combine the Opta Power Rankings with the betting market odds. Respecto al Power Ranking, no es otra cosa que la clasificación de los países. En él, cada uno tiene una puntuación de 0 a 100, asignándole 0 al peor equipo del mundo y 100 al mejor. Como quizás estén intuyendo, es la roja quien ocupa el primer puesto, seguido por Argentina, Francia, Inglaterra y Brasil cierra el top 5 de los más poderosos. Ahora bien, la incógnita es qué tienen en cuenta para justamente definir esas posiciones. La compañía utiliza un sistema basado en el modelo Elo, que comenzó en el ajedrez y con el tiempo se adaptó a nuestro querido deporte. All it means is that each respective team has a score, and if you beat a team with a better score, you have the ability to win more points and boost your score. Whereas if you lose against a weaker team, they effectively win those points back off you. So it adjusts over time. La idea es que no todos los partidos aportan la misma cantidad de puntos. Si una selección pequeña vence a una potencia, entonces sumará más que si lo hace frente a una de su mismo calibre. El partido del grupo C entre Brasil y Haití es un buen ejemplo, ya que están ubicados en las posiciones 5 y 89 del ranking respectivamente. Si los de Ancelotti se llevan la victoria, como es de esperarse, la verde-amarela sumará pocos puntos y los de Centroamérica también restarán poco. Sin embargo, si Haití consigue un maracanazo o un Lincoln Financial Fieldazo, en este caso, el intercambio será considerablemente mayor. Ni que decir si es una goleada, ya que el modelo también tiene en cuenta lo abultado del resultado. Bien, una vez que las clasificaciones están establecidas en base a los resultados del último tiempo, debemos pasar a combinar esa información con las cuotas de mercados de las casas de apuestas. So the way we combine the betting markets and the Opta Power Rankings is we indirectly account for the information such as injuries, squad selection from the betting odds. So we're able to most accurately predict those upcoming games that are coming over the next few weeks. Una vez que Opta incorporó la información de las dos variables, el famoso superordenador procede a simular la competición mundialista punta a punta unas, escuchen bien, 50.000 veces. So this is much more than we would in other competitions, such as the Premier League, where we often use 10,000, and that's because of the smaller size of the competition. So there's far fewer games in the World Cup. And ultimately, the way we decide that number is based on analysis done in the background to balance the model performance with the time to run in the moment. Sí, la máquina reproduce 50.000 Copas del Mundo 2026 para entender así en cuántos escenarios cada selección alcanza las distintas fases del evento y obviamente termina coronándose. Para los fanáticos de Marvel, este simulacro es similar a cuando Doctor Strange exploró más de 14 millones de futuros alternativos y encontró apenas uno en el que vencían a Thanos. Aquí la idea es similar. La pregunta es en cuántos de esos 50.000 escenarios nuestra selección sale campeona. Spoiler alert, Cabo Verde comparte una suerte similar a la de los superhéroes, ya que en solo 15 de aquellos 50.000 mundos consigue la hazaña de hacerse con la copa. Y hablando de explorar mundos alternativos o simplemente viajar al extranjero para apoyar a su selección, no necesitan ningún tipo de gema para tener internet todo el tiempo. Con Saily SIM, el sponsor de este video, pueden conectarse en más de 200 destinos sin necesidad de adquirir una SIM física. Ni hablar del riesgo que tienen de que cuando la insertan en el dispositivo no funcione o los datos no se activen a tiempo para cuando los necesitan. Nada de eso ocurre con Saily. Cuando nosotros estuvimos de viaje por España, como les comentamos antes, directamente descargamos la aplicación, elegimos el plan que se ajustaba a nuestras necesidades y listo. Tuvimos conexión de manera inmediata. Lo mejor es que pueden comprar y activar el plan antes de viajar y así tener conexión apenas aterrizan. Además, se evitan las tarifas de roaming y pagan únicamente por los datos que necesitan. Además está decir que se trata de uno de los precios más competitivos que se pueden encontrar. Así que ya
Ya saben, si quieren viajar tranquilos, descarguen Saily en el link de la descripción o también lo pueden hacer escaneando este QR. Eso sí, al momento de elegir un plan, introduzcan el código ENDF para obtener un 15% de descuento exclusivo y así al mismo tiempo ayudarnos a que el canal siga creciendo y podamos hacer más cosas como todo esto. Volviendo a las predicciones de Opta, ahora que tenemos el funcionamiento claro, la pregunta pasa a ser, ¿cuál es exactamente la situación de España? ¿En cuántos de esos escenarios levanta la copa y qué le queda a los demás? Bueno, en primer lugar, de los 50.000 casos proyectados, en 49.000 de ellos los de Luis de la Fuente superan la fase de grupos y en 37.500 los hacen siendo primero. Esto representa una probabilidad de 98 y 75% respectivamente. Y es que, siendo sinceros, tiene todo el sentido del mundo. Cabo Verde y Arabia Saudita no deberían representar mayor obstáculo. El único que podría complicarles es Uruguay. Luego, en los 16avos de final, tampoco habría mayores sobresaltos, traduciéndose en una probabilidad al inicio del torneo de 72,2% de avanzar a la siguiente fase. Para que se entienda, aquí lo que estamos diciendo es que en un 72,2% de los mundos que se proyectaron antes de que empiece el torneo, España llega a los octavos. Su rival más probable en aquella primera ronda eliminatoria es Austria, quien debería clasificar como segunda en el grupo de Argentina. Pero déjennos decirles que una vez que pisan los octavos de final, el camino empieza a complicarse. No solo porque las proyecciones apuntan a un posible cruce ante Colombia, conjunto que aparece en el puesto 11 de candidatos al título con un 2% de probabilidad, sino debido a que la supercomputadora estima que solo tienen un 51,6% de probabilidad de alcanzar la siguiente ronda. Estamos hablando de que en prácticamente la mitad de las simulaciones España no llega a los cuartos de final. Una verdadera locura. En caso de que sí lo haga, el rival que más aparece en el siguiente partido es Bélgica. Aquí la probabilidad inicial de alcanzar las semifinales, es decir, de superar esa barrera, baja a 38,7%. Noten cómo a medida que avanzamos en la competencia el porcentaje es cada vez menor. Eso tiene que ver con que las predicciones son acerca de un torneo progresivo, es decir, de uno donde la probabilidad de llegar a semis está condicionada por la probabilidad de llegar a cuartos de final y así siguiendo hacia atrás. Una vez que el equipo efectivamente avanza, la chance de quedarse con el título naturalmente aumenta. The model in terms of the World Cup predictions is actually a live model. So for every goal, every red card, every full-time whistle, every penalty, we get an updated simulation in terms of who's most likely to win the tournament. So if Spain or England were to go a goal down in one of their kind of key games against an underdog, that would reflect their tournament predictions. So in those live moments, we're able to determine who's most likely to win the World Cup. Siguiendo con el recorrido español, si se da la lógica, cosa que casi nunca pasa en los mundiales, en las semifinales deberían encontrarse frente a Francia, quien disminuye su probabilidad inicial de acceder a la final a un 25,3%. Por último, el rival que más salió para el encuentro definitorio no es otro que Inglaterra. Al momento de grabar este video, la supercomputadora estima que la probabilidad de que España se corone campeona es de apenas 16,2%. I think the most difficult tournament to predict is the World Cup. So 4 years between tournaments, the best teams in the world. Ultimately, this tournament, we have the four kind of big favourites above 10%. We still have 3 or 4 teams behind that have a genuine chance of winning the tournament. So in tournament football, it's not always the best team that wins, and almost anyone can beat anybody in a knockout stage. So it's going to be a tight tournament, and yeah, no one finds it more difficult to predict things than the World Cup. En lo que a España respecta, sus probabilidades implican que de 50.000 simulaciones, solo en 8.100 se queda con el trofeo y en 41.900 no lo hace. Y si bien no parece demasiado, es el país que más mundos paralelos se ha llevado. Lo cierto es que argumentos para respaldar la conquista española, como decíamos al inicio, basta y sobran. The model heavily weights the performances over the last 12 months, but also over the last 3 to 4 years. So Spain have reached the Nations League final twice in the last two editions of that. They won the Euro 2024, so they have a very good track record in terms of kind of knockout football. Y no son solo los resultados finales, sino también la forma en la que han dominado. La mencionada Eurocopa 2024 es el mejor reflejo de ello. Fueron el combinado que más anotó con 15 tantos a lo largo de la competencia, promediando 2,1 por partido. También lideraron las acciones ofensivas con más de 400 ataques y 123 remates. En lo que a las eliminatorias para este mundial respecta, el nivel se sostuvo. Figuraron terceros en anotaciones por partido con 3,5 y recibieron apenas 2 goles en 6 partidos. A todo ello hay que sumarle una plantilla valorada en 1.270 millones de euros, con solo la Yamal aportando 200 millones al total. Eso sí, lo deportivo no es lo único que tienen a su favor. Si empezamos a ponernos supersticiosos, hay varias coincidencias que dejan muy bien posicionada a la roja. Al igual que en Sudáfrica, España disputará la fase inicial en el grupo H, donde incluso volverá a cruzarse con Marcelo Bielsa, que por aquel entonces conducía a Chile y ahora está al frente de los uruguayos. El partido inaugural en aquella edición fue entre Sudáfrica y México. ¿Saben quién abre el telón este año?
exactamente, los mismos dos. Como si todo eso fuera poco, en el 2010 España venía de ganar la Euro y hasta la música oficial del torneo fue interpretada por la misma cantante que ahora, Shakira. Una verdadera locura. Por lo que, tanto deportivamente hablando como en el plano de las casualidades, existen un montón de razones para que los españoles, como dice la frase, elijan creer. Sin embargo, también es cierto que a nivel mundialista, desde Sudáfrica 2010 que la Roja nos supera los cuartos de final. En 2014 cayó en la fase de grupos, en 2018 Rusia la despidió en octavos y en 2022 Marruecos fue su verdugo. En total, acumula apenas 3 victorias en sus últimos 11 compromisos mundialistas. Un 27% de efectividad que, para colmo, se sostiene únicamente gracias a rivales inferiores, Australia, Irán y Costa Rica. Quizás eso también influyó para que España se coronara en apenas 8.100 de las 50.000 predicciones que realizó Opta. La gran pregunta es, entonces, ¿quién se queda con la Copa del Mundo en los otros 41.900 escenarios? Bueno, en segundo lugar aparece Francia con 6.400 mundos paralelos, en donde es ella quien suma su segunda estrella, e Inglaterra cierra el podio con 5.450 escenarios que lo colocan levantando el trofeo. Que los galos aparezcan allí con tan solo una diferencia de 3,4% respecto a los españoles tampoco es una sorpresa. Después de todo, ganaron el Mundial en 2018 y estuvieran a nada de repetir la hazaña en 2022 con Mbappé anotando un hat-trick en la final. Vale la pena notar que el delantero ya tiene 12 tantos en 14 partidos mundialistas, igualando a Pelé en sus 4 ediciones y apenas a 4 goles de superar a Klose, el máximo goleador del torneo. Eso sí, analizando las proyecciones de Opta, el camino para que los Blues consigan alzarse con el título no es para nada sencillo. Deberían superar a Alemania en octavos, a Marruecos en cuartos, a España en semifinales y a Inglaterra en el encuentro definitivo. En cuanto a los ingleses, por más que aparezcan terceros en el ranking, son quizás los que mayor presión tienen de todo el torneo. Y es que, por más que a lo largo de la historia han contado con equipos de primerísimo nivel, hace mucho que no logran traducirlo en títulos. La última Copa del Mundo que levantaron fue en 1966, representando 60 años de sequía y siendo, junto a Uruguay, los únicos campeones donde su última conquista fue en el siglo pasado. El cuadro de los principales candidatos se completa con Argentina, quien aparece cuarta con 10,1%, seguida de Portugal con un 7,2%, Brasil con un 6,3% y Alemania cerrando con un 5,8%. Things are going to change quite quickly, and I think this is probably one of the toughest tournaments we've seen in the World Cup. We have arguably 8 teams that have very strong chance of winning the tournament, and any of those 8 teams can probably beat any of the other 8 teams in those knockout games. Y no se preocupen si no encuentran a su selección, no los vamos a dejar con la incógnita. Colombia figura en la 11ª posición con un 2%, Uruguay y Ecuador tienen un 1,6% y 1,5% respectivamente, los anfitriones Estados Unidos y México llegan con un 1,4% y 0,9%, y cerrando la lista mucho más abajo tenemos a Paraguay con 0,5% y Panamá con 0,1%. La selección con menos chances de ganar el trofeo es Curazao con apenas el 0,01%. Quizás quien podría ser la gran sorpresa del evento, según Opta, es Noruega. Yeah, there are a few teams that I expect to be a bit of a surprise at the World Cup this tournament. So there's a lot of talk at the minute about Norway. We see in our prediction model that actually, while they're unlikely to progress top of their group, I think they've got about 25% chance they're in that group with France, a very difficult group. I would expect them to get through that stage into the knockouts, and they're a team that's very well structured with Haaland, Ødegaard to win games on the counter-attack, to defend deep, compact. In the World Cup qualifying campaign, they scored 7 goals from fast breaks, which is 4 more than any other team in the European qualifying. So it's something that they're highly effective at. They've got world-class players in that team, so I wouldn't be surprised to see Norway go far. I think we do have them about top 10 in the model to go furthest in the competition. Ahora bien, si hablamos de predecir, no podemos dejar de mencionar a 2 protagonistas que vienen acertando edición tras edición. Nos referimos al economista Joachim Clement y a la empresa de videojuegos eSports. Respecto al primero, sus pronósticos mundialistas han sido infalibles desde 2014. El modelo que diseñó incorpora variables como el PBI per cápita, el tamaño de la población, la temperatura media de cada país y el ranking FIFA. Ustedes probablemente se estén preguntando, y con razón, ¿qué tiene que ver la temperatura o la economía de un país con el fútbol? La respuesta corta es que, en términos deportivos, poco y nada. Y eso fue exactamente lo que Clement quiso demostrar cuando construyó el modelo. Él mismo declaró: "Pensé que se convertiría en un ejercicio para mostrar la arrogancia de los economistas que creen que pueden pronosticar cualquier cosa con un modelo. Y luego lo hice bien, y nuevamente en 2018 y por tercera vez en 2022.
Eso sí, el analista es claro en señalar que, en teoría, su metodología solo puede anticipar correctamente el 50% de los resultados. La otra mitad es pura cuestión de suerte. Independientemente de si es azar o no, 3 aciertos consecutivos son difícil de ignorar. Y vaya si la predicción de este año no llamó la atención de todos. Según sus cálculos, quien ganará el Mundial 2026 será nada menos que Países Bajos. En el camino eliminarán a Marruecos, Canadá, Francia y España antes de derrotar a Portugal en el encuentro definitivo. Si lo contrastamos con los datos de Opta, allí los de naranja alcanzan una probabilidad de apenas 3,8%. They've got a very tough group. They face one of my favorites, Japan, Sweden and Tunisia. So they only have about a 50-50 chance of finishing top of that group. And if they finish second, they are very likely to face Brazil in the last 32. So while we don't rank them particularly high in the model, they also, again, have that very difficult path to the final. And I think that damages their predictions in our model. Aunque, si de estimaciones sorpresivas se trata, no podemos ignorar que el modelo proyecta una potencial eliminación de Brasil en los 16avos frente a nada menos que Japón. My other outside bet would be Japan. So Opta's supercomputer only have Japan at about 1.4%, so relatively low, but we have them at about 1 in 3 chance to make the last 16. So unfortunately, Mitoma is obviously injured going into the World Cup, so missing from the squad, but you've still got players who've had brilliant domestic campaigns, the likes of Kamada. Por otra parte, el desenlace planteado por la empresa de videojuegos eSports refleja un panorama totalmente distinto. A diferencia de Opta y Clement, esta compañía no detalla cómo construye su herramienta predictiva, solo menciona que utilizan su motor gráfico Frostbite y la tecnología de captura de movimiento Hypermotion para sus simulaciones. Lo que sí está claro es que sus proyecciones vienen siendo acertadas desde Sudáfrica 2010, y para 2026 su veredicto es que Portugal, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, levantará su primera Copa del Mundo. Selección que, si recuerdan, Opta la posiciona quinta dentro de las más candidatas. Por lo que, viendo la disparidad de predicciones, si algo podemos sacar como enseñanza es que adivinar el ganador de un mundial es increíblemente difícil, sobre todo a raíz de los cambios que se dieron en la cantidad de equipos y el formato de juego. I think this World Cup compared to Qatar is very different to predict in terms of particularly the path and the route to the final. So many teams, 32 of the 48 teams progress to the knockout stages. So even if you have a couple of difficult games, a couple of upsets in the groups, you still have a very strong chance of making it through to the later rounds. So I think it's going to be a lot more based on the teams who are good in knockout stages that are going to get some surprise victories, go further in the tournament. ¿Será que ahora el Mundial es un torneo que empieza recién en los 16avos de final? De lo que no hay dudas es que tendremos un montón de sorpresas camino al último partido del 19 de julio. ¿Ustedes qué creen? ¿Alguna de las predicciones tendrá razón o veremos a un campeón totalmente diferente y debemos hacer cuenta nueva y empezar de cero? Los leemos en los comentarios, pero eso sí, antes no olviden fijarse si ya están suscritos al canal. Nos vemos la próxima.